¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, ahorita vamos a empezar entonces, ya somos 75. Y vamos a dar el tema de infecciones urinarias. Con este tema de infecciones urinarias, vamos a dar lo que es nuestro primer parcial el día lunes, creo, ¿no? O martes. Así que van a estudiar hasta este tema. Hoy día, ahorita terminando la clase, les voy a pasar los archivos de donde van a estudiar para dar el examen. Ya saben, el primer tema es anatomía y fisiología, eso lo pueden leer de Guyton, y anatomía es algo simple. Luego tenemos el tema de pruebas en nefrología, que ese es un poquito más largo, que se les voy a pasar el archivo, y vamos a dar el tema de infecciones urinarias. Sí, está bien, doctora. Perfecto, entonces empezamos. Que entre uno más. Bueno, de infecciones urinarias, la verdad tengo varias presentaciones, esta es una de ellas. Infecciones urinarias es una de las infecciones más frecuentes que vamos a tener y que vamos a tratar dentro del ámbito hospitalario y el ámbito ambulatorio también. Antes de empezar a hablar de lo que es en sí la infección urinaria, vamos a hablar de lo que es la microbiota urinaria, o la microbiota que en realidad tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cada región del cuerpo tiene una microbiota específica. Y en el caso del tracto urinario tenemos entre 20 a 500 especies bacterianas de diferentes tipos que consisten en utes, actinobacterias, fusobacterias, bacteroides, proteobacterias, y esta flora o esta microbiota urinaria va a sufrir cambios fisiológicos según la edad, según el género. Por ejemplo, los lactobacillus van a predominar en las mujeres y los corinebacterios en hombres. No es lo mismo la flora bacteriana o la microbiota urinaria en un niño que en un anciano, por ejemplo. Entonces, ante esto tenemos que ver. Tuve ganas de sacarla de ese endemoniado lugar antes de su presencia. Hasta eso tenemos que ver que el uso de antibióticos de amplio espectro, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar cuando hay una cistitis o algo, lo primero que nos dan es de repente una quinolona, que está mal. Estos antibióticos de amplio espectro lo que van a hacer es afectar negativamente la microbiota urinaria y va a disminuir la flora infecciosa buena y favoreciendo a la selección de flora patógena, y que generalmente se van a hacer multiresistentes, ¿no? Y esto es lo que va a ocasionar las infecciones urinarias a repetición, por ejemplo. Entonces, primero que nada, con esto de la microbiota tenemos que sacarnos esa idea de que hasta ahora nos habían enseñado que la vejiga o que la orina era un líquido estéril, la vejiga que era una cavidad estéril donde no teníamos ningún tipo de microorganismo. Ahora sabemos que sí tenemos flora microbiana que puede llegar a ser beneficiosa, ¿no? Y que nos va a ayudar a combatir la flora patógena que podamos tener. Entonces, entre un 50 y 60% de las mujeres adultas van a tener alguna vez una infección urinaria, infección del tracto urinario sintomático en toda su vida. Son las más frecuentes las bacterias de origen comunitario, y van a ser estas infecciones urinarias responsables del 5 al 7% de la sepsis que requiere ingreso a terapia intensiva. Entonces, de todas las infecciones graves que van a requerir internación en terapia intensiva, la infección urinaria va a tener hasta un 7%, ¿no?, de prevalencia.
Recordemos que la primera infección que nos lleva a terapia intensiva son las infecciones pulmonares, ¿no? Las neumonías. Y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una fotografía electrónica de una Escherichia coli, donde lo que llama la atención pues son las fimbrias que tienen para poder adherirse a lo que es la pared, a las paredes, a las células, para poder ir ascendiendo en lo que es el tracto urinario. Las infecciones urinarias las vamos a ver los gérmenes más comunes. Generalmente van a ser bacterias gram negativas, como la E. coli o la Klebsiella pneumoniae. Luego estamos con los estafilococos, estreptococos, y que es importante, que es el Proteus mirabilis, que es un germen que nos da mayor riesgo de padecer litiasis renal. Entonces es importante también este Proteus mirabilis, ¿no? Ya. Entonces ustedes ven las ITUs, aquí las dividen en ITUs no complicadas y en ITUs complicadas. Las infecciones urinarias tienen varias clasificaciones. Por ejemplo, podemos decir, dividirlas en ITUs o infecciones urinarias complicadas o en infecciones urinarias no complicadas. También las podemos dividir en infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas, dependiendo de la etiología que queremos, ¿no? Y bueno, vemos que tanto en las complicadas como en las no complicadas, el germen más común es la Escherichia coli, ¿no? Una bacteria que generalmente nos produce en nuestro medio infecciones urinarias complicadas son la Pseudomonas aeruginosa en el ámbito intrahospitalario y los enterococos, ¿no? Que los enterococos nos van a dar más infecciones complicadas. Cuando hablamos de infecciones complicadas o no complicadas, nos vamos a referir a lo que son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son los que nos va a definir si la infección urinaria es complicada o no es complicada. Vamos a ver. Entonces, como les decía, aquí las infecciones se van a dividir por anatómicamente en altas o en bajas. Altas van a ser la pielonefritis, o sea que afectan a los cálices, a la masa renal, el absceso renal, que habíamos hablado alguna vez, absceso renal, y el absceso perinéfrico. Las infecciones urinarias bajas van a ser la cistitis, la uretritis y la prostatitis, ¿no? Otra clasificación de las infecciones urinarias según el lugar de adquisición, igual que en las neumonías, van a ser de la comunidad, con gérmenes de la comunidad, o nosocomiales o asociadas a la atención en salud o asociadas a servicios de salud. ¿Cómo la vamos a definir? Se desarrolla a las 48 horas de haber ingresado al hospital o estar asociada a catéteres vesicales. Esta infección urinaria nosocomial es un paciente que entra al hospital sin infección urinaria y que luego de 48 horas tiene síntomas urinarios y hacemos el examen de orina y bueno, tiene su infección urinaria. Y según los factores de riesgo, las vamos a clasificar en complicadas y en no complicadas. Como dijimos, esto de acuerdo a factores de riesgo que pueda tener una persona. Entonces, ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, las infecciones urinarias no complicadas son las que ocurren en las mujeres sanas, no gestantes, o sea, no embarazadas. Mujer sana que no está embarazada y con síntomas de vía urinaria baja, cistitis, disuria, polaquiuria o de vía urinaria alta. Y estas pueden ser esporádicas o puede tener una vez al año, qué sé yo, cada 2 años, o pueden ser recurrentes. Ahorita vamos a hablar lo que es recurrente. Y tu complicada se refiere a que estos pacientes con infección urinaria tengan alguna condición o un factor de riesgo que va a determinar una evolución desfavorable, o sea, que va a hacer que se complique, que va a hacer que progrese esta enfermedad, ¿no? Son las que ocurren en mujeres gestantes, toda mujer embarazada con infección urinaria
ya se la clasifica como ITU complicada. Lo mismo con los hombres, todo hombre con infección urinaria es una ITU complicada. Obstrucción, o sea, alteraciones anatómicas que puedan tener los pacientes en el tracto urológico, pacientes con insuficiencia renal, con trasplante, la uropatía obstructiva, por ejemplo, de causa neurológica, o sea, la vejiga neurogénica, y pacientes con factores de riesgo que tengan infecciones urinarias recurrentes o persistentes, ¿no? Que son los que tienen litiasis frecuentemente, que son los cálculos en los riñones, sondaje vesical, talla vesical, todo lo que sea instrumentación, ¿no? O drenaje de vías urinarias. Y tenemos la ITU también asociada a catéter. Esta infección urinaria la vamos a ver obviamente en pacientes hospitalizados generalmente, aunque hay pacientes que tienen sonda de manera ambulatoria. Esta presencia de catéter urinario permanente sin evidencia de otra fuente de infección. Se define por un cultivo que nos va a mostrar 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. O sea, a partir de 10.000 unidades formadoras de colonia en la muestra de orina de catéter, o sea, de sonda Foley. O en una orina obtenida 48 horas después de retirado el catéter, ¿no? Y la ITU recurrente es la recurrencia de infecciones urinarias, ya sea complicada o no complicada, con una frecuencia de mayor a 3 ITUs en un año o 2 ITUs en los últimos 6 meses. Y la urosepsis es una disfunción orgánica que causa riesgo vital debido a la infección del tracto urinario. O sea, la definición misma de sepsis, ¿no? Es una respuesta anómala a la infección. Entonces, esta clasificación de las infecciones urinarias, ya sea complicada o no complicada, según, como dijimos acá, según los factores de riesgo, según el lugar de adquisición, comunidad o nosocomial, o según el lugar anatómico, pueden ser altas y bajas, ¿no? La infección urinaria complicada y no complicada, como ya lo dijimos, va a ir en relación a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, embarazadas, diabéticos, hombres, pacientes inmunocomprometidos, ya sea VIH o pacientes con lupus, por ejemplo, que toman glucocorticoides, van a ser infecciones urinarias complicadas, ¿no? Por el hecho de que al tener una infección urinaria tienen mayor tendencia a hacer una evolución desfavorable del cuadro. Sin embargo, esta clasificación, si ustedes revisan el Up2Date, que es, ¿conocen el Up2Date? ¿Han entrado alguna vez? No sé si les han hablado del Up2Date. ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe qué es el Up2Date? Hola, ¿me escuchan? No, doctora. No saben. Ya, el Up2Date es una página, para donde uno puede encontrar toda la información actualizada en lo que es medicina. Entonces uno paga su suscripción y puede entrar, y es como un buscador, pero solamente de temas de medicina. Por ejemplo, ustedes ponen ahí infección urinaria y les va a salir todos los temas relacionados con infección urinaria, pero son temas que son como un compendio de todo lo que hay publicado de infecciones urinarias. En este caso, ellos hacen un resumen de lo que es el tema específico y van dando las actualizaciones.
decía, en estas actualizaciones del Up to Date, se está cambiando esta clasificación o lo clasifican ellos de otra manera en lo que es complicada y no complicada. Ellos clasifican complicado cuando el cuadro clínico es más grave, por ejemplo una pielonefritis, o tiene síntomas más aparatosos y de mayor riesgo. Y no complicada son los síntomas, por ejemplo, de una infección urinaria baja, de una cistitis aguda simple, que no tiene mayor sintomatología que la de vía urinaria baja. Entonces, para fines académicos, la complicada y no complicada tal vez tengan un poco de confusión en esto. Actualmente se debe a los factores de riesgo, ¿no? Complicada, ya les dije que son diabéticos, embarazadas, hombres o inmunosuprimidos. Y las no complicadas, bueno, son pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿no? Sin embargo, en el Up to Date, que es lo que está más actualizado, se está tratando de cambiar esta clasificación de complicadas y no complicadas, de acuerdo a las características del cuadro clínico que presenta el paciente, de acuerdo a la gravedad. Que viéndolo, sería como que lo más lógico, ¿no? Hablar de complicación o no complicación, cuando ya está el cuadro con una mala evolución, por ejemplo, ¿no? Una sepsis, una urosepsis, y no así como los factores de riesgo, que es lo que supone que va a complicarse, ¿no? Pero bueno, existe tal vez puedan leer en diferentes fuentes de que una se debe a factores de riesgo y otra se debe a la sintomatología, al cuán aparatoso sea el cuadro, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el análisis de orina y la posibilidad de una infección urinaria, podemos tener, la hematuria microscópica. Podemos tener hematurias cuando existe cistitis, por ejemplo, alguna alteración de la uretra o de la vejiga. Normalmente no tenemos, como se acuerdan en la anterior clase, normalmente no existe sangre en la orina, va a salir negativo, pero podemos tener resultados de hematuria microscópica en las infecciones urinarias, en embarazadas o en otro tipo de infecciones, ¿no ven? La esterasa leucocitaria normalmente es negativa, lo vimos en la anterior clase, y va a salir positivo en el examen de orina. Los nitritos que siempre van a estar negativos, pero en la infección urinaria pueden estar positivos y sugieren la presencia de bacterias gram negativas. Esto es importante porque si la bacteria que nosotros tenemos que está provocando la infección urinaria es una gram positiva, no se van a producir nitritos, pero el no tener nitritos en el examen de orina no significa que no tenemos infección urinaria. Eso que se entienda bien. Los nitritos son positivos cuando las bacterias son gram negativas, pero no siempre van a ser las bacterias gram negativas las que van a producir la infección. Entonces, los nitritos pueden estar o no presentes. Generalmente están porque son bacterias gram negativas, pero los nitritos se van a producir cuando la infección urinaria está baja todavía. Cuando la infección urinaria es muy alta, ya no se van a producir. No vamos a ver nitritos en la orina. Leucocitos podemos tener hasta 5 por campo, y mayor a 5 a 10 por campo ya nos da un parámetro de lo que es infección urinaria. Y es aquí donde entra lo que les hablaba también en clases de la triada de Colombino, ¿no? Paciente con leucocituria, hematuria y podemos tener piuria, pero no hay infección urinaria. Hacemos un cultivo y no hay infección urinaria. Lo mismo nos va a dar ese tipo de cosas, por ejemplo, que podemos confundir con una infección urinaria en una actividad de lupus. El paciente que tiene lupus eritematoso sistémico o una nefropatía lúpica, que hemos hecho tratamiento y de repente nuevamente está en actividad, o sea, se ha reactivado el lupus,
puede darnos esas alteraciones en el examen de orina. Y eso no significa que tiene infección, significa que está reactivado el lupus. ¿Y cómo lo vamos a determinar si es una infección? Pues simple con un urocultivo, ¿no? Y el urocultivo lo tenemos a mano, lo podemos hacer a todos nuestros pacientes. Aquí otro examen básico de orina, urobilinógeno, que esto ya vimos en la anterior clase, dieron sus compañeros, son negativos, bilirrubinas negativas, las cetonas son negativas, la glucosa siempre va a ser negativa, proteínas podemos tener hasta 30, generalmente no tenemos, el pH siempre es ácido, la densidad 1.010 hasta 1.30 podemos tener, sangrados o hematíes podemos tener de 1 a 2 máximo, realmente menos de 1 o menos, nitritos negativos y los leucocitos, ¿no ves? Que podemos tener entre 2 a 5 leucocitos. Si es, podemos tener un poco más de leucocitos en mujeres que en hombres, esto tal vez por la contaminación, pero si encontramos 10 leucocitos en un hombre, 8 leucocitos, sí podemos considerar una infección urinaria. Recuerden que la uretra es más larga de los hombres, por lo tanto no tendría que haber tanta colonización de bacterias. Entonces es por ese motivo que al tener ya leucocitos elevados en un hombre o realmente elevados ya los consideramos una infección urinaria, ¿no? Y por ejemplo en este caso, en este examen de orina, leucocitos mayor a 30 ya es un dato de infección urinaria, hematíes de 5 a 10 por campo, obviamente es infección urinaria, recordemos que tiene que ser de 1 a 2 por campo, las bacterias tienen que ser negativas normalmente, aquí tiene 2 cruces y las células epiteliales tiene 2 cruces. Entonces leucocituria, piuria y nitritos positivos nos da un diagnóstico de infección urinaria, un diagnóstico presuntivo de infección urinaria, pero que tiene que estar acompañado obviamente de la clínica, ¿no? Generalmente de fiebre o síntomas de infección urinaria baja, que son la disuria, la polaquiuria, la estranguria, la urgencia miccional. Aquí este es un cuadro de sensibilidad y especificidad de algunos componentes del análisis de orina. Entonces vemos que, por ejemplo, los nitritos que habíamos dicho, los nitritos positivos tienen un 53% de sensibilidad, pero una especificidad del 98%. Eso por lo que les explicaba. Es específico, cuando los encontramos, sí, el 98% seguro de que es una infección urinaria. Pero el que no los encontremos no significa que no sea, porque tenemos sensibilidad aproximadamente del 50%. ¿Por qué? Porque les dije que puede ser por gram negativos o por gram positivos la infección. Si es por gram negativos, sí o sí vamos a encontrar nitritos positivos, pero si es gram positivos no vamos a encontrar nitritos, por eso su sensibilidad es muy baja, ¿no? En relación con la especificidad que es del 98%. Lo mismo, leucocitos, ¿no? Tienen una sensibilidad relativamente elevada y una especificidad igual alta, ¿no? Las bacterias lo mismo, 81% de sensibilidad y 83% de especificidad. Y ahora hablamos de lo que es la bacteriuria asintomática en adultos. Les he dicho que cuando yo hablo de un tema en nefrología vamos a hablar generalmente de adultos, ¿no? Se define como la presencia en orina de una o más especies de bacterias comensales, también llamadas bacterias urinarias, que no ocasionan síntomas, puede ser parte de la microbiota urinaria. O se trata de una colonización y no de una infección, por lo que no requiere tratamiento antibiótico. Esto es muy importante. Si la bacteria que vamos a aislar es parte de la microbiota urinaria, no vamos a requerir ningún tipo de tratamiento. Y por esto generalmente lo vamos a encontrar en pacientes que hacemos exámenes de rutina, de repente un examen
general de orina de rutina, pedimos un cultivo porque no sé, porque se va a operar, porque va a hacer alguna cosa, entonces sí nos sale que tiene alguna bacteria, pero el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene disuria, no tiene fiebre, no tiene polaquiuria, entonces el paciente ningún síntoma, pero encontramos una bacteria. Entonces, cuantitativamente se puede considerar bacteriuria asintomática si aislamos en el cultivo. Mayor a 10 a la quinta potencia unidades formadoras de colonia por ml en 2 muestras de orinas evacuadas separadas por varios días en las mujeres o una muestra en hombres. Ya recuerden que es más fácil encontrar bacterias en mujeres que en hombres, ¿no? Por eso requieren una muestra a los hombres y 2 muestras a las mujeres. 5 elevado a la quinta potencia. 10 elevado a la quinta potencia. Igual, 10 elevados a la quinta potencia unidades formadoras de colonia por ml en las muestras de pacientes cateterización crónica de la vía urinaria. Y 2 unidades, 10 elevado a la segunda potencia, unidades formadoras de colonia en muestras de pacientes con cateterización intermitente de la vía urinaria. Por ejemplo, sonda vesical transitoria, que este es un paciente que va a entrar y le ponemos sonda 1 o 2 días, ¿no? Que no está constantemente con sonda urinaria, con sonda Foley. Hay pacientes que tienen sonda Foley de por vida. En estos pacientes con sonda Foley permanente o crónica, las unidades formadoras de colonia van a ser mayor, ¿no? Necesitamos mayor unidades de colonia para diagnosticar una bacteriuria asintomática. Y en cambio, en pacientes que ponemos sondas intermitentemente, solamente 10 elevado a la 2. En las mujeres es común hallar esta patología, que es la bacteriuria asintomática, en el 1 al 5% de las mujeres jóvenes premenopáusicas, también en otros grupos de pacientes como en ancianos, en diabéticos, hasta el 27% de diabéticos podemos encontrar, de 2 a 10 en las gestantes, o hasta 50% en ancianos institucionalizados, que son los que están en algún centro de reposo, asilo de ancianos, eso, ¿no? O pacientes con lesiones medulares. Recuerden que los pacientes con lesiones medulares pueden tener vejiga neurogénica, ¿no? Y vamos a encontrar en el 100% de pacientes con catéter crónico de la vía urinaria. Hoy en día hay consenso sobre evitar realizar screening y tratamiento de la bacteriuria asintomática, recomendándose únicamente solo 2 escenarios clínicos en los cuales ha sido probado utilizar el tratamiento: en las mujeres embarazadas, mujeres gestantes y antes de procedimientos urológicos invasivos. Entonces, la bacteriuria asintomática se presenta mayormente en mujeres, que podemos encontrar por algún examen de rutina. En ancianos podemos encontrar bacteriuria asintomática, o en diabéticos, ¿no? Le pedimos el cultivo, nos da 10 elevado a la 5, 10 elevado a la 2 unidades formadoras de colonia, dependiendo del tipo de paciente. Y si el paciente no tiene síntomas, no necesitamos hacer ningún tratamiento, excepto si el paciente o la paciente es mujer, o si va a ser operado de algún procedimiento urológico, qué sé yo, de la próstata, algún procedimiento que tenga que ver el tracto urinario, sí vamos a hacer un tratamiento. Después no es necesario. Sin embargo, en pacientes que tienen infección urinaria, cateterización crónica, cateterización con sonda Foley de manera crónica, se puede hacer una profilaxis con nitrofurantoína tomando una sola vez al día, ¿no? Para evitar la sobrepoblación bacteriana que pueda tener en el catéter. Y bueno, nos pasamos a lo que es la cistitis no complicada. Esta es una infección urinaria de vía urinaria baja que ocurre de forma aguda, puede ser esporádica o puede ser recurrente. ¿En quienes va a dar? En mujeres sanas, no gestantes.
y con el tracto o genitourinario normal o funcionalmente normal, no tiene ninguna anomalía, sana, no embarazada y sin ninguna alteración anatómica, ¿no? Eso nos va a dar la cistitis, no vamos a tener paciente con cistitis no complicada. Los síntomas que van a caracterizar a la cistitis, ustedes todos lo conocen, la disuria, que es el dolor al orinar. Recordemos en la disuria, en semiología, que vamos a preguntar qué tipo de disuria tiene el paciente. Si es una disuria terminal, o sea, al terminar de orinar, o es una disuria inicial, cuando el paciente recién empieza a orinar y le duele o le arde, ¿no? O si la disuria es en todo el momento que presenta la diuresis, ¿no? Polaquiuria, que es el aumento de la cantidad, aumento de la frecuencia de la micción, y la urgencia miccional es la sensación imperante de poder hacer diuresis o de poder orinar, pero que al final el paciente no orina más que una o dos gotitas, ¿no? Pero solamente tiene la urgencia, la necesidad, pero al final ya no hay nada. Existe poca afectación del estado general y el paciente no tiene fiebre. O sea, los síntomas, como si ustedes se dan cuenta, son simplemente bajos, ¿no? Disuria, polaquiuria, urgencia miccional. La presentación clínica es suficiente para establecer un diagnóstico. Puede ser corroborado mediante una tira reactiva de orina, ¿no? Entonces, la cistitis aguda no complicada, mujer joven, no embarazada y que no tiene alteraciones del tracto urinario y no tiene fiebre, ¿no ven? Entonces vamos a tener una cistitis aguda no complicada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este es un pequeño resumen de lo que es la cistitis aguda no complicada. Mujeres sanas no gestantes con tracto urinario normal. 50-60% de las mujeres van a tener 1 a 3 episodios de cistitis antes de los 24 años. ¿Qué son los factores de riesgo para la cistitis? La actividad sexual o el inicio de la actividad sexual, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, antecedentes familiares de hitos frecuentes y infección urinaria que haya tenido en la infancia, ¿no? El diagnóstico clínico, ya lo dijimos, disuria, polaquiuria y urgencia miccional. El 75% va a estar producida por Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa, Enterococcus saprophyticus en el 6%, Klebsiella pneumoniae, Enterococos, Streptococcus, Proteus mirabilis. Este Proteus mirabilis, si bien tiene poca frecuencia, es importante porque produce litiasis renal, ¿no? Si esta infección urinaria tiene síntomas atípicos, hay que sospechar de pielonefritis o si tiene una mala respuesta al tratamiento, ¿no? El urocultivo positivo, puede haber crecimiento con 10 a la 3 unidades formadoras de colonia de cualquier uropatógeno, ¿no? El tratamiento empírico, esto es muy importante, ¿no? El tratamiento empírico, cuando una paciente, digo una paciente porque son mujeres no gestantes, el tratamiento empírico de la cistitis sería la primera opción, la fosfomicina, trometanol, 3 gramos en dosis única. Lo tenemos aquí en el mercado, tenemos en las farmacias. La fosfomicina podemos conseguir. La nitrofurantoína, a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. O la pipmecilina, que esa no tenemos acá en Bolivia, ¿no? Pero nuestra primera opción sería fosfomicina, la que es un poquito más caro, pero es una dosis única, o la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Una segunda opción sería el cotrimoxazol, 160 y 800 miligramos cada 12 horas por 3 días. O itimetoprim, 200 miligramos cada 12 horas por 5 días. Podemos usar en nuestro medio, tenemos la
el cotrimoxazol que viene de 160, ¿no? Evitar, esto es muy importante, evitar las fluoroquinolonas, las aminopenicilinas. Eso no debemos utilizar en pacientes que tienen cistitis aguda. Fluoroquinolonas, aminopenicilinas o las cefalosporinas. ¿Por qué no debemos utilizar quinolonas o cefalosporinas? Porque estos se resuelven con medicamentos de un espectro más específico hacia gram negativos, que no tengan un amplio espectro como lo son los carbapenemes o las fluoroquinolonas o las cefalosporinas. Entonces, con antibióticos más simples podemos tratar una cistitis. Y de hecho, estas opciones de tratamiento que les damos, fusomicina, nitrofurantoína, no son antibióticos como tales, son bacteriostáticos. Entonces vamos a disminuir la cantidad de bacterias y con eso vamos a poder mejorar lo que es la cistitis. Recuerden, en cistitis, una cistitis pura de una mujer que no esté embarazada y que no tenga ninguna alteración anatómica en el tracto genitourinario, no vamos a dar ciprofloxacina, ni cefipime, ni cefixima, ni nada de eso, ¿ya? Tenemos que informar las medidas generales y preventivas, los cambios de hábitos en pacientes que, por ejemplo, evitar permanecer mucho tiempo sin realizar diuresis o aguantarse mucho tiempo para realizar la diuresis, utilizar ropa muy apretada también no es bueno para el tracto genitourinario, y usar la ropa interior de algodón, que es muy importante, ¿no?, para evitar esta contaminación. Aquí nos habla de cistitis en hombres, damos cotrimoxazol 160, 800 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si bien ya una cistitis en hombre puede ser considerada una infección urinaria complicada, ¿no? Y en él sí tenemos la alternativa, que son las quinolonas. Otras medidas preventivas: tomar abundante agua. Eso siempre vamos a recomendar a nuestros pacientes, tomar abundante agua. No retrasar la evacuación de la vejiga, como habíamos dicho. Evitar el estreñimiento. Evitamos el estreñimiento porque por contigüidad puede haber una translocación bacteriana. Entonces no tenemos que tener pacientes que estén con problemas de estreñimiento. La limpieza genital es muy importante, desde adelante hacia atrás, después de orinar o defecar. La higiene genital pre y postcoital, vaciar la vejiga después del coito, también siempre recomendar a las pacientes, sobre todo a las mujeres. Evitar el uso diario de desodorantes íntimos, duchas vaginales u otros irritantes. Entonces, luego evitar ropa interior o bañador húmedo durante el tiempo prolongado, disminuir o evitar consumir sustancias conocidas como irritantes vesicales, café, té, alcohol. Utilizar probióticos orales con alto contenido de lactobacilos. Esto es muy importante. Tenemos a disposición muchas marcas de probióticos que podemos recetar a los pacientes, a nuestras pacientes que tienen tendencia a realizar cistitis o infecciones urinarias recurrentes. Los probióticos orales como el Florestor, Proflora, Bioflora, o en todo caso recomendar a los pacientes tomar bastante yogur. Por ejemplo, recordemos que tienen lactobacilos, entonces es muy importante que puedan consumir probióticos, ¿no? La infección urinaria recurrente, ya habíamos dicho, son pacientes que tienen infección urinaria 3 veces en un año o 2 veces en los últimos 6 meses. Vamos a hablar de recidiva.
Esto que les quede bien claro. Recurrente es que tiene las infecciones a repetición, ¿no? 3 en un año o 2 en 6 meses. Una infección urinaria recidivante es cuando después de hacer el tratamiento se aísla el mismo germen, o sea, la misma bacteria vamos a encontrar en el cultivo. Viene paciente con infección urinaria, hacemos un tratamiento de 7 días y nuevamente tiene infección urinaria y aislamos el mismo germen, de repente E. coli o el que sea, entonces hablamos de recidiva. Y reinfección hablamos cuando hacemos lo mismo, pero en el cultivo, en el urocultivo, nos va a aparecer un germen distinto al que habíamos hecho tratamiento. Entonces, itus recurrente, 3 itus o 2, hablamos de la misma recurrente, se divide en recidivante cuando es el mismo germen y reinfección cuando es un germen distinto luego de realizar el tratamiento. No son itus recurrentes aquellas en las que las bacterias no son erradicadas tras 7 a 14 días de tratamiento controlado. En este caso se trataría de itus persistente. ¿Qué quiere decir? Paciente que hacemos un tratamiento y a pesar de que hacemos el tratamiento 7 a 14 días, no mejora y permanece con la bacteria, permanece con la misma bacteria. Hablamos de itus persistentes, ¿no? Entonces, si aislamos la bacteria a pesar de que el paciente haga el tratamiento, hablamos de itus persistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una itus recurrente? Vamos a tener mujeres, va a ser en jóvenes, en mujeres premenopáusicas, los mismos que en la cistitis no complicada. ¿Y esto por qué? Por la actividad sexual, el uso de espermicidas, parejas sexuales nuevas, madre con historia familiar de infección urinaria o antecedentes de itus en la infancia. Entonces, generalmente los itus recurrentes podemos tener en estas mujeres jóvenes por esos factores, ¿no? La actividad sexual y las parejas o la historia que pueda tener anteriormente. Y también vamos a tener itus recurrentes en la tercera edad, en mujeres posmenopáusicas y en pacientes ancianas. Esto porque puede existir ya por la edad residuo postmiccional, pueden ser pacientes con cistoceles, vaginitis atrófica por deficiencia estrogénica, pacientes con incontinencia urinaria, pacientes que están institucionalizadas en asilos o con catéteres o sondajes permanentes, ¿no? Esos son los diferentes factores de riesgo para los diferentes grupos de edad, ¿no? Tanto las premenopáusicas como las posmenopáusicas. ¿Cuáles son las medidas generales preventivas y los cambios de hábitos? Ya los dijimos, los que la ropa, beber abundante agua, ¿no? Todo eso. Y profilaxis no antibiótica, óvulos estrogénicos vaginales en las mujeres posmenopáusicas, obviamente. Profilaxis inmunoactiva, vacunas de OM89 o vacuna individualizada. Estas son vacunas que se pueden realizar a través de los gérmenes que están aislados en los diferentes cultivos. Vacunas como tales no las tenemos acá disponibles en nuestro medio, pero sí podemos utilizar liofilizados de E. coli, si es que el germen que hemos aislado varias veces en la itus recurrente es E. coli. Tenemos el Urovaxon, que es un liofilizado de bacterias de Escherichia coli, que va a funcionar prácticamente como una vacuna, ¿no? Para la E. coli, en el caso de las infecciones urinarias. Los probióticos, que habíamos dicho, los lactobacilos por vía oral o vía vaginal. Extracto de arándanos y de manosa, eso existe poca evidencia, pero la gente lo puede llegar a consumir, sobre todo en pacientes que tienen tendencia a realizar litiasis renal. Instilaciones vesicales o lavados vesicales con ácido hialurónico, con tritilsulfato, poco realizados, ¿no? No tienen mucha evidencia tampoco.
Profilaxis antibiótica que podemos hacer postcoital únicamente luego de la actividad sexual. Esto en pacientes que tengan infección urinaria, que hayan tenido infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Y evidenciadas con cultivos. No es que todas las mujeres tienen que utilizar un antibiótico posterior al coito, solamente los pacientes con infección urinaria recurrente y que han sido diagnosticadas con cultivos, podemos hacer una profilaxis de ese tipo. Luego continuamos antibióticos a bajas dosis. Como les decía, la nitrofurantoína podemos utilizarla de 3 a 6 meses en dosis profiláctica, que es 100 miligramos por día. Y antibióticos como fosfomicina, bueno, y la nitrofurantoína postcoital o a diario, ¿no? En mujeres gestantes usar cefalosporinas, ya sea la cefalexina o el cefaclor de 250 miligramos. Y bueno, vamos con las infecciones agudas, ya que no son de vía urinaria inferior, sino de vía urinaria superior, como son las pielonefritis aguda no complicada. Es una infección de la vía alta de la pelvis y el parénquima renal. Ocurre en forma aguda en mujeres sanas, no gestantes, con un tracto genitourinario anatómico y funcionalmente normal. Hablamos, por eso se dice no complicada, ¿no? Porque no es embarazada ni tiene alteraciones anatómicas. La incidencia anual de la pielonefritis es de 10.5 a 25 millones de casos. Tenemos bastantes casos de pielonefritis, es una de las consultas más frecuentes. Y clínicamente, ¿en qué se va a diferenciar de la cistitis? La pielonefritis se va a diferenciar en que tiene síntomas sistémicos, no solamente de tracto urinario inferior, sino tiene síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en fosa renal. Son las características de la pielonefritis aguda. Puniopercusión positiva, obviamente. En un 20% de los casos no aparecen síntomas de infección urinaria baja, disuria, poliaquiuria y urgencia miccional. Yo diría que tal vez en más, simplemente una paciente que viene con esos síntomas de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor, siempre sospechamos de una pielonefritis aguda hasta que le hagamos el examen de orina y todo eso. Ya dijimos que no van a tener generalmente disuria, poliaquiuria y urgencia miccional porque los síntomas van a ser más sistémicos o porque la infección ya está más arriba y las bacterias no se encuentran en mayor cantidad en la uretra, ¿no? Como para dar todos esos síntomas, sino que la infección ya está más arriba. Bueno, como dijimos, mujeres sanas, no gestantes, con tracto urinario normal. Factores de riesgo, la actividad sexual, el uso de espermicidas, las nuevas parejas sexuales, igual que en la cistitis, ¿no? Menor al 3% de bacteriuria sintomática o cistitis van a progresar a pielonefritis aguda. O sea, es un bajo porcentaje, pero pueden progresar. El diagnóstico clínico lo vamos a hacer con los síntomas sistémicos que habíamos dicho: fiebre, malestar, vómitos y dolor en fosa renal. Síntomas de vía urinaria baja, poco vamos a tener, aquí dice 80%, pero podemos tener poco, o puede iniciarse como una infección de vía urinaria baja y luego presentar fiebre, malestar y vómitos, ¿no? Progresar a eso. E. coli va a ser en el 90% de los casos. Y el urocultivo vamos a realizarlo y pedirlo siempre, ¿ya? Siempre vamos a pedir un urocultivo. La ecografía renal y de las vías urinarias también, para que descartemos que si existen alteraciones anatómicas en el riñón o en las vías urinarias. Tomografía vamos a pedir cuando si
si la fiebre persiste durante 48 a 72 horas posterior al inicio de los antibióticos. ¿Por qué vamos a pedir una tomografía? Para descartar, obviamente, un absceso renal o perirrenal, ¿no? Que nos esté produciendo la sintomatología y que tal vez no se haya visto en la ecografía, ¿no? Entonces, si este absceso está encapsulado, luego de 48 a 72 horas de inicio de antibiótico, la fiebre no va a pasar, no va a haber ninguna mejoría, entonces tenemos que ver si existe o no existe un absceso. Y, bueno, hacer la cirugía en caso de que lo requiera, ¿no? Urocultivos positivos, vamos a considerarlo si el crecimiento es mayor a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia en hombres y 10 a la 2 unidades formadoras de colonia en mujeres. Tratamiento empírico, hidratación, como siempre, hidratar mucho al paciente. El tratamiento sintomático con antiinflamatorios, antiespasmódicos y los antibióticos durante 7 a 10 días. ¿Cuáles son las opciones para los antibióticos? En esto sí, en la pielonefritis vamos a dar cefalosporinas y vamos a dar quinolonas, cefalosporinas o quinolonas, ¿no? Usamos la cefixima, que está muy de moda ahora, 400 miligramos cada 24 horas. Principalmente esa, que es una cefalosporina de tercera generación. Tenemos las otras acá, que no las tenemos. Cefodoxima sí tenemos en el medio, pero las demás no tenemos. Cefixima sí. Y las quinolonas, que son la ciprofloxacina y la levofloxacina, ¿no? Eso dependiendo de la resistencia local que tengamos. Entonces es muy importante que se den cuenta cómo difiere el tratamiento de la cistitis de la pielonefritis. Recapitulando, cistitis, paciente con síntomas urinarios bajos solamente, sin fiebre, sin alteración del estado general y solamente con urgencia miccional o disuria. Vamos a dar fosfomicina o nitrofurantoína o cotrimoxazol. Sin embargo, si ya tenemos síntomas sistémicos, tenemos fiebre, dolor abdominal, dolor en fosa renal, náuseas, vómitos, ahí recién vamos a dar lo que son las cefalosporinas y la ciprofloxacina o levofloxacina, que son las quinolonas. Cuidado, estén dando levofloxacina a cualquier paciente que venga por una cistitis aguda, que sea no complicada, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre la cistitis y la pielonefritis, el tipo, bueno, obviamente la clínica, que una tiene síntomas sistémicos y otra no, y el tratamiento. No podemos tratar nosotros a todos los pacientes que vengan con disuria o polaquiuria, con cipro o con levo, porque ahí lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia bacteriana de toda nuestra población. Entonces, eso era si el paciente toleraba la vía oral. De repente el paciente, como está con náuseas, vómitos, no tolera para nada la vía oral. Ahí vamos a dar medicamentos endovenosos, que son todas las cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefo, o quinolonas como ciprofloxacina o levofloxacina endovenosas, ¿no? Como segunda opción endovenosa tenemos cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, piperacilina tazobactam, que también ya son palabras mayores, 4.5 gramos cada 8 horas. Tenemos en el medio ceftazidima también, la gentamicina y la amicacina. La gentamicina y la amicacina son excelentes, son medicamentos muy, muy buenos, pero que todo el mundo les tiene miedo. ¿Por qué? Porque producen alteraciones, producen falla renal. Entonces, se puede usar. A mí me gusta usarlo, siempre hay que usarlo con cuidado, con controles de la creatinina, controles de la urea, y podemos tener un tratamiento excelente con gentamicina o con amicacina, ¿no? Porque incluso la podemos utilizar durante menos tiempo. Como alternativa en pacientes con riesgo de infección previa por bacterias multiresistentes, podemos utilizar carbapenemes, IMI o mero, imipenem o meropenem, 1 gramo cada 8 horas, sobre todo en pacientes que son productores de BLE, que son beta-lactamasa de espectro ampliado. No precisa realizar un urocultivo al finalizar el antibiótico si la evolución ha sido favorable. Entonces,
tenemos el cultivo de inicio, damos tratamiento al paciente. Si el paciente no tiene síntomas, no necesitamos hacer un cultivo de control. En este caso evitamos la fosfomicina, nitrofurantoína o pibecilina. Siempre consultar las resistencias locales para recomendar el tratamiento antibiótico. Y para usar cualquier antibiótico como tratamiento empírico en las infecciones urinarias, se acepta la resistencia local al mismo debe ser en las vías urinarias bajas menor al 10% y en las altas menor al 20%, y en las altas menor al 10%. Y ahora hablamos de las infecciones urinarias complicadas. Estas infecciones urinarias complicadas, ya habíamos dicho, dependen de los factores predisponentes. ¿Me pueden decir cuáles son los factores predisponentes para ITU complicada, por favor? Hola, ¿alguien escuchó? Mujer embarazada, varón y adulto mayor. Diabetes, muy bien. Adulto mayor. Adulto mayor, sí está inmunodeprimido, sí, pero está muy bien. Embarazada, diabético o paciente con VIH y varón, ¿no? Son los factores de riesgo para ITU complicada. Muy bien. Entonces, si tiene un factor predisponente, lo clasificamos como ITU complicada. Puede ser una condición del huésped o una alteración anatómica o funcional. Pacientes que tienen algunas alteraciones, no sé, una fimosis de repente en los hombres o algunas alteraciones genitales en las mujeres, puede tratarse como ITU complicada, perdón. Estos factores pueden condicionar una peor evolución, ya que son más difíciles de erradicar y pueden cursar con afectación tanto de vía urinaria baja como alta. Ya dijimos, la complicada, según esta clasificación que utilizamos actualmente y a nivel mundial, va a tener en cuenta los factores de riesgo. Puede ser alta o puede ser baja, ¿no? Es más frecuente la presentación como pielonefritis aguda, con fiebre y afectación del estado general. Recordemos que en el up-to-date o en las nuevas, la tendencia a las nuevas actualizaciones, las complicadas hablen de los factores, hablen de los síntomas, ¿no? De las complicaciones que pueda tener el paciente en cuanto a la evolución o de cuán aparatoso sea la sintomatología. Cuando yo les pregunte en el examen, defina infección urinaria complicada o no complicada, ustedes me van a dar esta clasificación de acá, no la del up-to-date, me van a dar esta clasificación de acuerdo a los factores predisponentes, ¿ya? Aquí tenemos, los factores predisponentes: hombre, mujer gestante, niños y ancianos, diabéticos, inmunosuprimidos. ¿Me pueden dar 2 ejemplos de inmunosuprimidos que no sean diabéticos? ¿Quiénes son los inmunosuprimidos? Con VIH, SIDA Ya. Y cáncer. Ya, muy bien. A ver, otros 2 más. Paciente con lupus eritematoso sistémico. Ya. ¿Qué más? ¿Otro? Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Si se fijan bien, tanto el lupus como la artritis, más que por la enfermedad como tal, que si bien es un factor predisponente, es por el tratamiento que ellos utilizan, porque ellos utilizan inmunosupresores, ¿no? Utilizan prednisona, otros utilizan ciclofosfamida, entonces diferentes tratamientos que van a disminuir las defensas del paciente. Entonces, paciente no solamente por la enfermedad que tengan de lupus o de la artritis, sino es por el tratamiento inmunosupresor que ellos toman. Luego, otro factor predisponente para la ITU complicada son, infecciones relacionadas con el cuidado o atención sanitaria.
ya sea son los pacientes que están hospitalizados o los pacientes que están en asilos de ancianos o casas de retiro, esas cosas, ¿no? La obstrucción urinaria también por cualquier causa, puede ser obstrucción urinaria, por ejemplo, por un cáncer, por una pelvis congelada, un cáncer que puede tomar los uréteres o la vejiga y que dificulta la evacuación de la orina. Por un lito renal, la litiasis renal puede provocar obstrucción urinaria. La hiperplasia prostática también puede provocar una infección urinaria o una obstrucción urinaria, y esta a su vez una infección urinaria, ¿no? Cuerpo extraño en la vía urinaria, incluidos los catéteres urinarios, son factores para infecciones urinarias complicadas. El vaciado vesical incompleto con residuo postmiccional o la vejiga neurógena. ¿Quiénes van a tener vejiga neurógena? Los pacientes neurológicos, ya sea por un TEC, un tumor o algo, que hayan sido operados o no del cerebro, vamos a tener, ¿no? O pacientes con un ACV isquémico, un ACV hemorrágico y que tengan alteración de la micción. El reflujo vésico ureteral es el reflujo, o sea, es el retorno de la orina desde la vejiga hacia los uréteres. Son alteraciones anatómicas. Esto es una alteración anatómica, el reflujo vésico ureteral. O la instrumentación o manipulación reciente de la vía urinaria también es un factor para una ITU complicada. Son los pacientes que han sido operados con cirugía urológica, ¿no? Los enteropatógenos más frecuentes, ¿cuáles van a ser? Las enterobacterias, como E. coli, Proteus y Klebsiella, siendo también frecuentes Pseudomonas, Serratia, Esterococos. En el medio hospitalario es habitual encontrar gérmenes multiresistentes como BLE o SAM. BLE es beta-lactamasa de espectro ampliado, o Staphylococcus aureus metacilino resistente, el SAM. En la ITU tenemos que realizar urocultivo y pruebas de imágenes, ecografía o tomografía, dependiendo si necesita tomografía. Ya dijimos que vamos a pedir una tomografía en caso de que luego de 72 horas persista con alzas térmicas y malestar, alteración del estado general, ¿no? Y con el fin de identificar posibles factores predisponentes anatómicos o complicaciones del proceso infeccioso, o sea, que se haya podido hacer un absceso o una pielonefritis enfisematosa. Esto es lo mismo, el resumen que le vamos a dar. A ver, pacientes sin riesgo de infección por bacterias multiresistentes, estamos hablando de las ITU complicadas, ¿no? En las ITU complicadas van a ser pacientes, las embarazadas, ¿no ven? Las embarazadas o los inmunodeprimidos. Vamos a dar cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas. Aquí dice ciclosporina, pero está mal, es cefalosporinas de segunda generación, o amoxicilina en combinación con aminoglucósidos. Vean, los aminoglucósidos son unos excelentes antibióticos para las infecciones urinarias. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de evaluar la función renal y que nuestro paciente se encuentre bien hidratado, ¿no? Podemos hacer combinación entre cefalosporinas con aminoglucósidos, que son la amicacina o la gentamicina, y nos va excelentemente bien. Pacientes que tienen riesgo de infecciones multiresistentes, o sea, son pacientes que de repente ya han sido hospitalizados antes, vamos a dar de entrada meropenem, 1 gramo cada 8 horas, o ertapenem o piperacilina tazobactam, ¿no? Pacientes con sepsis o paciente grave con shock séptico, aparte de realizar las medidas generales para la sepsis, vamos a dar el inicio antibiótico lo más temprano posible, con meropenem cada 8 horas, vancomicina en pacientes portadores de sonda. Evitamos amoxicilinas porque eso no le va a hacer nada. Amoxiclavulánico no hace nada también para la infección urinaria, solo nos hace perder el tiempo si empezamos a dar amoxiclavulánico. Muy bueno el amoxiclavulánico en infecciones respiratorias, pero para infecciones urinarias no va.
Dimetropin, sulfametoxazol y fluoroquinolona también vamos a evitar y nos vamos a ir, como les dije, directamente. Y tu complicada, cefalosporina más un aminoglucósido o mero o pipetazo o amicacina, ¿no? También podemos juntar con el meropene. Y hasta ahí es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pregunten porque tenemos el examen el día lunes. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta?